Buenas tardes, soy Maite Naranjo, psicóloga, y como en cada viernes os traigo un vídeo sobre psicología. Hoy vamos a hablar de las fobias específicas. ¿Qué es una fobia específica? Pues bueno, las fobias específicas están clasificadas como un trastorno de ansiedad. Se caracterizan por un miedo o una ansiedad muy intensos, ¿vale?, hacia un objeto o una situación específica. Ese miedo va a ser irracional y exagerado hacia un animal, una cosa o una situación, ¿vale? Todos conocéis pues, el miedo a volar, el miedo a las alturas, a las inyecciones, a la sangre, miedo a algunos animales. Bueno, ¿cómo sabemos que un miedo es irracional? Pues normalmente va a ser un miedo irreal, es decir, que tú tienes miedo a una situación o una cosa que no comporta peligro real, ¿vale? Y también otra pista que nos puede indicar que un miedo es irracional es que otras personas no comparten ese miedo. Bien, aquí parece muy claro, ¿no?, la diferencia, pero no es la barrera entre la frontera entre lo que es un miedo racional y uno irracional, pues es borrosa, ¿vale? Y es bastante subjetiva, porque tener miedo o no a ciertas cosas va a depender de tus experiencias, ¿vale? Y de tus aprendizajes, ¿no? Y experiencias de tus padres o aprendizajes que hayas hecho a lo largo de tu vida. Con lo cual, no todos los miedos son igual para todo el mundo. O sea, no todos los objetos o las situaciones nos provocan la misma intensidad de miedo, ¿vale?, a cada uno. Entonces, eh, aunque no está muy claro, ¿vale?, sí que hay miedos, como por ejemplo ver una gota de sangre y que tú te desmayes, es algo irracional, ¿vale? O tener miedo a las mariposas, pues hay gente que tiene miedo a las mariposas, pues bueno, es algo irracional porque las mariposas no comportan un peligro real, ¿vale? Por otro lado, hay una cosa que es muy importante en las fobias específicas, bueno, en las fobias en general, es que no va a ser un trastorno si ese miedo a ti no te cambia la vida. Es decir, si yo tengo mucho miedo a los tigres, pero en mi barrio no hay tigres y en las zonas donde yo me muevo no hay tigres y a mí este miedo no me cambia la vida, pues entonces no lo voy a considerar una fobia, ¿vale? Para que lo consideremos una fobia, para empezar, esa cosa, ¿vale?, o la situación que nos provoca miedo, nos debe dar miedo siempre, ¿vale? No es una cosa de a veces sí, a veces no, sino algo que siempre nos da miedo, ¿no? O a veces conseguimos hacerlo, pero lo hacemos con mucho miedo, ¿no? Y entonces la persona que padece la fobia normalmente evita afrontar esa cosa o esa situación que le da miedo. Y la evitación provoca malestar significativo en varias áreas de la vida de la persona. Por ejemplo, si una persona tiene miedo a conducir, entonces ese ese miedo hará que evite la conducción. Dice, bueno, tengo el coche aquí en la puerta de casa, pero no lo cojo. Si esa persona vive en un pueblo donde no hay transporte público, pues su vida puede verse muy afectada por esto, ¿vale? Puede ser que no pueda que no pueda ir al trabajo o que tarde mucho más en ir al trabajo. Puede ser que no pueda ir a pasárselo bien porque por la noche, o sea, no pueda salir por la noche porque no hay transporte público o que dependa de otras personas para que le llevan y le traigan, ¿no? Entonces, su funcionamiento como persona está afectado, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Pues los síntomas deben durar más de 6 meses y no se explican por otro motivo, ¿vale? Os he puesto aquí una araña porque a lo largo del vídeo, de la presentación, pues os pondré ejemplos con el miedo a las arañas, que es un miedo bastante común. Bueno, ¿cómo haríamos la evaluación del diagnóstico? Pues haríamos una entrevista inicial en el que veríamos que se cumplen los criterios diagnósticos que hemos visto en la introducción y luego haríamos un inventario de ansiedad que normalmente este paciente tendría la ansiedad más elevada, ¿no? Bien, los objetivos del paciente, pues el paciente, por ejemplo,
te puede explicar su miedo y cómo le está afectando a su vida y probablemente va a querer arreglar lo que le afecta a su vida. Y quizá haya situaciones en las que pasa miedo, pero que no son importantes para él y decide dejarlas sin arreglar, ¿vale? Por ejemplo, a una persona que tiene miedo a las arañas, yo le puedo proponer que puede llegar a tener una araña en la mano y no pasar miedo. Y él me dirá, ¿y yo eso para qué lo quiero? No quiero esto. Yo lo que quiero es poder ir al campo y cuando veo que hay telarañas y que sé que hay arañas alrededor, no entrar en pánico. Eso es lo que quiero. Vale, pues llegaríamos hasta ahí. No llegaríamos hasta, mira, hasta puedes coger una araña. No, pues si esta persona no quiere, no lo encuentra necesario y prefiere conservar ese miedo, porque para él no es tan irracional, pues ya está, ¿vale? El miedo de coger una araña y ponértela en la mano, ese no lo tratamos. Tratamos hasta donde el paciente quiere, ¿vale? Yo tuve una paciente hace poco que tenía amaxofobia y esta paciente lo que quería era llegar a sentirse capaz de volver a la academia de conducir, ¿no? Ella tenía el carnet y hacía 15 años, pero no conducía y tenía mucho miedo de conducir. Entonces, no llegamos hasta coge el coche y métete por la autopista, ni mucho menos. Llegamos hasta que ella tenía la seguridad de ir a una clase de conducir y conducir durante la clase entera, porque la ansiedad hasta ese momento no la había dejado. Entonces, llegamos hasta ahí, no fuimos más allá, ¿vale? Porque ella consideraba que antes de ir más allá tenía que volver a aprender a conducir. Pues ya está. Esto es muy importante respetar hasta dónde el paciente quiere superar su miedo y qué parte de su miedo le resulta útil o quiere superarla de otra manera, ¿vale? Bien, nuestra propuesta como terapeuta pues siempre va a ser reducir el nivel de ansiedad general, ¿no?, de la persona. Luego, si hay pensamientos irracionales que están influyendo sobre el problema, que están manteniendo el problema, pues debatir estos pensamientos irracionales. Y luego desacondicionar la respuesta de ansiedad, es decir, conseguir que ese objeto o situación no le provoque ansiedad y la persona no evite la situación, ¿vale? Entonces, el tratamiento pues tiene todas estas técnicas. Primero, una sesión de psicoeducación, enseñar al paciente técnicas de relajación. Después, digamos que el núcleo del tratamiento sería la desensibilización sistemática, ¿vale? Que trata de hacer una jerarquía de situaciones ansiógenas, o sea, una serie de situaciones relacionadas con esa situación o con la cosa que le da miedo, pero que vaya de casi nada de ansiedad a el máximo de ansiedad que le provoca esa situación, ¿vale? Y luego afrontar, ¿no? Hacer una exposición gradual de esas situaciones. Luego lo veremos en detalle. Después haríamos reestructuración cognitiva para tratar esos pensamientos que pueden estar influyendo en el mantenimiento del problema. Y por último, haríamos una prevención de recaídas. Vale, la psicoeducación y las técnicas de relajación. Pues le explicaríamos al paciente qué es una fobia específica, es decir, lo que hemos visto en la introducción. Después le explicaríamos lo que es la ansiedad, la curva de la ansiedad. Esto hay otros vídeos en el canal sobre este tema para que os hagáis una idea simplemente. La ansiedad, ¿vale? Cuando vamos a afrontar una situación que nos da miedo, un examen, a todo el mundo le dan miedo los exámenes, pues cuando entramos en el examen estamos ahí a tope de ansiedad, ¿no? Y estamos esperando que nos den la hoja de examen, nos dan la hoja, la leemos, no entendemos nada y nuestra ansiedad está por las nubes, ¿vale? Y de repente, pues bueno, vemos un apartado que vemos que lo sabemos y empezamos a escribir y ya esa ansiedad va bajando. O nos distraemos o nos hemos habituado a la situación, ¿vale? Y entonces ahí conseguimos vencer la ansiedad, porque vale, la ansiedad ha ido subiendo a medida que se acercaba el examen, llegamos al examen y ahí nos ponemos a trabajar y estando en la misma situación, la situación de examen, ¿vale? La ansiedad va bajando hasta que estamos totalmente concentrados y la ansiedad nos ha dejado en paz.
¿vale? Eso ocurre muchísimas veces. Es verdad que puede haber alguna persona que entre en pánico o que se quede en blanco, ¿vale? Pero en general, la mayoría de las personas hace esta curva. ¿Qué pasa si yo estoy en la puerta del examen, ¿vale? Con la ansiedad al máximo y cojo y me voy. Me voy del examen porque digo, esto no lo aguanto, esta ansiedad no la soporto, me voy del examen. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está aprendiendo mi mente, mi cabeza? Lo que está aprendiendo o lo que yo estoy aprendiendo es el remedio para la ansiedad es huir, es irme de la situación que provoca ansiedad o evitar la situación que provoca ansiedad. ¿Vale? Si yo aprendo esto, ¿vale? A la próxima vez me va a costar mucho más entrar en el examen, ¿vale? Evitaré el examen otra vez, ¿vale? Y la ansiedad será cada vez mayor y yo cada vez tendré más ganas de largarme del examen, de no entrar en el examen, ¿no? De evitar la situación que me provoca ansiedad. Vale, entonces veis que cuando yo evito, ¿vale? Lo que hago es mantener el problema, ¿vale? La ansiedad se mantiene, ¿por qué? Porque yo estoy evitando. En cambio, si yo sigo entrando a un examen y a otro y a otro, y yo veo cómo se produce esa curva de la ansiedad, y yo sé que antes de entrar al examen, yo sé que, vale, ahora estoy muy ansiosa, pero después esto se va a pasar, ¿vale? Entonces esto me va a ayudar a habituarme a la ansiedad, ¿vale? Y afrontarlo, o sea, y a que la siguiente vez que vaya a un examen no tenga tanta ansiedad, ¿vale? De todas maneras, Fernando Pena tiene un vídeo sobre la curva de la ansiedad que está muy bien. Bueno, vamos a ver. El tratamiento, otra cosa que le explicaremos al paciente es cuál va a ser el tratamiento, ¿vale? Lo que acabamos de ver hace un momento, y también que este tratamiento es uno de esos tratamientos de terapia cognitivo-conductual que funcionan muy bien, ¿vale? Que tienen una probabilidad muy alta de recuperarse. Vale, entonces le explicaremos también al paciente alguna de estas técnicas de relajación, no tienes por qué hacerlas todas, y bueno, la respiración diafragmática lenta y la meditación de relajación, por ejemplo, la de Body Scan, son dos técnicas que no necesitas de un entrenamiento previo, ¿vale? Es muy fácil entrar y tener beneficios enseguida. Entonces, son las que yo más recomiendo. La relajación muscular progresiva de Jacobson es una de las más eficaces, pero sí que tiene un coste de entrada. Como este tratamiento es corto, ¿vale? Pues va a depender. Si este paciente tú ya lo conoces y está entrenado en relajación muscular progresiva, pues estupendo, ¿vale? Va a ser un tratamiento, la técnica perfecta. Si no está entrenado y tú vas a ver al paciente solo 6 u 8 sesiones, lo que dure este tratamiento, pues entonces cualquiera de los otros dos métodos puede ser muy bueno. ¿Qué más? Para los dos métodos, la respiración diafragmática lenta, bueno, para este método esto se enseña sobre la marcha, y la meditación de relajación de Body Scan, hay vídeos de YouTube donde puedes hacer un Body Scan o de 5 minutos o de 10 minutos y son meditaciones guiadas que están muy bien. Bueno, vamos a seguir. Bueno, no os lo he dicho, pero las técnicas de relajación van a ser para reducir el nivel de ansiedad, el nivel de activación de la persona. Cuando tú tienes un nivel de activación elevado y encima te enfrentas a una situación ansiógena, pues tu ansiedad sube mucho más, ¿no? De lo que subiría si tú estuvieras relajado. Entonces es importante que en general la persona esté relajada, por lo tanto, cada mañana y cada tarde hacer un ejercicio de relajación de estos, ¿vale? Eso hará que la persona en general será como tomarse su pastilla contra la ansiedad todos los días y así tener un nivel de ansiedad, un nivel de activación menor, ¿vale? Y afrontar las situaciones ansiógenas más fácilmente. Y además, si haces un entrenamiento en respiración diafragmática lenta,
en el momento que entras en una situación ansiógena, si utilizas la respiración, que ya estás entrenado, ¿vale? Podrás utilizar la respiración y ayudar a que la ansiedad no suba tanto. Bueno, vamos a seguir. La desensibilización sistemática es, digamos, la parte más, el centro de este tratamiento, ¿no? El núcleo. Haríamos una jerarquía de situaciones ansiógenas, es decir, le proponemos al paciente un montón de situaciones relacionadas con, en este caso, las arañas, ¿no? Pues, yo qué sé, ver fotografía de una araña, ver un vídeo, una araña de juguete, ver una araña en un terrario, tocar una araña, ¿no? Ponértela en la mano. Y entonces el paciente nos diría cuánta ansiedad le provoca esa situación, ¿vale? Y le pediríamos que midiera en la unidad subjetiva de ansiedad, que es un rango de 0 a 10, donde 0 significa que no te provoca ansiedad y 10 significa que te provoca la máxima ansiedad posible. Vale, y entonces cogeríamos todas estas situaciones y las ordenaríamos en función de la ansiedad que le provoca al paciente. Y aquí tendríamos una escala de situaciones que van de menos ansiedad a más ansiedad. Eso sería como una escalera, ¿vale? A partir de aquí le proponemos al paciente que tiene que ir subiendo escalón a escalón, superando estas situaciones ansiógenas, ¿vale? ¿Y qué significa superar estas situaciones? Pues significa exponerse a cada situación en el orden que está en la tabla, ¿vale? Y mantenerse expuesto en esa situación hasta que la ansiedad empiece a bajar. Que tú ya hagas la curva de la ansiedad y que la ansiedad empiece a bajar por sí sola. ¿Por qué? Porque ahí estás aprendiendo que la ansiedad baja sola. Que tú puedes estar en esa situación, aunque lo pases un rato mal, que después la ansiedad va a bajar. ¿Vale? Y que no pasa nada. Entonces, el objetivo de la exposición es llegar a estar con ansiedad cero e incluso sentirse a gusto en esa situación, sentirse cómodo. Cuando tú consigues hacer eso 2 veces, sentirte cómodo, entonces ya puedes pasar a la siguiente situación. ¿Vale? Entended que la exposición se tiene que hacer todas las veces que haga falta. Harás la exposición, es importante mantenerse hasta que la ansiedad empiece a bajar y si puedes, ¿vale? Mantenerte hasta que la ansiedad sea cero, ¿vale? Cuando lo consigas 2 veces, pasas a la siguiente, pero no, igual no siempre consigues que la ansiedad sea a cero, pero sí es importante mantenerte en esa situación hasta que la ansiedad empiece a bajar, ¿vale? No, si te vas de la situación antes, el aprendizaje será el contrario de lo que tú quieres, ¿vale? Bien, entonces, el truco, ¿vale? Es que cuando tú te has expuesto a una situación que te da ansiedad 1 y vas a afrontar la situación que te da ansiedad 2, esa situación ya no te da ansiedad 2, ¿vale? Ya ha bajado el nivel de ansiedad, ¿vale? O mejor dicho, tú has subido un escalón, ¿vale? Ese es el truco, que cuando tú te vas a enfrentar a la situación que te daba una ansiedad de 7, como ya has superado una ansiedad de 2 y de 3 y de 4 hasta de 6, pues la ansiedad de 7 ya no es de 7. Cuando cuando vas a afrontar esa situación, la ansiedad es mucho menor, ¿vale? Y ese es el truco. Y luego también es importante que a medida que vas superando situaciones, te das cuenta de que tú puedes seguir superando situaciones, de que no es tan difícil, ¿vale? Cuando intentas afrontar el miedo, esa situación que te da un miedo de 10 e intentas afrontarlo directamente, no puedes. Es como escalar un muro. En cambio, de esta manera es como ponerte una escalera, ¿vale? E ir subiendo poco a poco. Muy bien. Luego haríamos la reestructuración cognitiva, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en el momento en el que aparece el problema, ¿vale? Ahí se ha producido un aprendizaje,
¿vale? A veces de que, por ejemplo, si el aprendizaje ha sido con un accidente y ha sido algo traumático, pues pues puedes haber aprendido que esa situación es muy peligrosa, aunque en realidad no lo sea, sino que lo que te ha pasado a ti es, ¿sabes? 1 de 1000 o 1 de 100.000, ¿no? Te ha pasado y ahora consideras esa situación muy peligrosa, pero en realidad no es, digamos, si miras las estadísticas, no es tan peligroso, ¿no? Entonces, ese aprendizaje se puede, digamos, ese pensamiento que aprendiste en ese momento, pues puedes cambiarlo, puedes modificarlo. Normalmente se trata de flexibilizarlo, entender que te pasó algo malo, que no suele pasar y que no tiene por qué volverte a pasar, ¿vale? Eso sería un ejemplo. Después hay creencias, por ejemplo, si es una situación en la que tú tienes que conducir, ¿vale? El miedo a conducir y, y no te ves capaz de conducir. Por el motivo que sea, tú piensas que vas a ser el peor conductor del mundo y que eres muy malo y que eres un despistado y que vas a ser horrible, ¿no? Y si tú tienes estas creencias, va a ser muy difícil que superes el miedo a conducir, ¿vale? Por lo tanto, modificar estas creencias, ver qué hay detrás, ¿no? Probablemente una baja autoestima o haber recibido muchas críticas de los demás, ¿vale? Bueno, pues todo eso se puede tratar. Lo importante es hablar con el paciente al principio y empezar a sacar qué creencias hay detrás de este miedo, ¿no? Y qué creencias pueden estar manteniendo este miedo. Y también qué emociones, ¿vale? ¿Qué emociones te despiertan estos pensamientos, ¿vale? Porque no solo son miedo y ansiedad, a veces tienes, por ejemplo, frustración por no haberlo podido arreglar antes o indefensión porque piensas que no hay manera de protegerte, ¿no? En el caso de las arañas, si piensas que puede haber arañas por todas partes, te pasas el día moviendo los muebles y limpiando la casa para tal, ¿no? Y te sientes indefenso porque no hay forma de protegerte contra una cosa tan pequeña que se te puede meter en casa en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, puede haber muchas emociones. Entonces, hay que explicarle al paciente el modelo ABC, que esas emociones que sentimos de miedo, ansiedad, de indefensión, de tristeza, la que sea, ¿no? Esas emociones intensas no vienen provocadas por la situación. Las emociones intensas vienen provocadas por nuestras creencias, ¿vale? Solo hay que una persona que tiene miedo a conducir se monta en el coche y tiene una ansiedad de 10, ¿no? Una persona que no tiene miedo a conducir se monta en el coche y se siente a gusto. Entonces, ¿qué es lo que da miedo? ¿La situación? No, tus pensamientos. ¿Cómo interpretas tú esa situación? Entonces, bueno, pues explicarle esto al paciente y empezar a debatir esos pensamientos. Es importante que los pensamientos sean convertir esos pensamientos que tiene, que normalmente son pensamientos rígidos, que no son basados no son objetivos, ¿no? No están basados en la realidad. Bueno, pues debatir esos pensamientos con el paciente para que sus nuevos pensamientos sean realistas, que sean lógicos, que tengan utilidad para él y que sean flexibles, ¿vale? Pues invitamos al paciente a que modifique sus pensamientos, ¿vale? Evidentemente es una invitación porque cada uno hace lo que quiere con sus pensamientos, pero intentamos eso, que el paciente entienda que si tiene un pensamiento que no es realista, que no es lógico, le está provocando una emoción muy intensa, ¿vale? Que no, sin necesidad, ¿no? Bueno, para este debate lo que haríamos sería hacerle preguntas a este paciente, ¿no? Por ejemplo, ¿es realista pensar que estás indefenso o indefensa ante una araña? ¿Vale? Entonces le dices al paciente, tú mides 1,70 m, la araña mide medio centímetro, ¿crees que es realista? ¿Vale? ¿De qué te sirve pensar que estás indefenso? ¿De qué te sirve pensar que todas las arañas son venenosas? ¿Vale? Es objetivo, eso es un dato objetivo, ¿vale? O podrías expresar este pensamiento que tienes, lo puedes expresar de una forma más flexible. Normalmente los pensamientos
rígidos, ¿vale? Son irracionales, ¿no? Todas las arañas son venenosas, todas las arañas son un peligro. Bueno, vamos a expresar esto de forma más flexible. Algunas arañas, ¿vale? Ya no estás tan en peligro, ¿vale? Si dices algunas arañas, ya el miedo, la ansiedad se reduce, ¿vale? Y esta sería la forma de trabajar los pensamientos del paciente. Esta parte, la reestructuración cognitiva, es una parte más complicada de hacer por uno mismo. A veces cuesta hacer el insight de entender lo que hay en nuestra cabeza, de qué pensamientos de estos no están siendo realistas, no son lógicos o útiles, ¿no? Y obligarnos a nosotros mismos a hacer el debate, la reflexión, ¿no? Es más difícil. La parte que hemos visto antes de sensibilización, sí que uno lo puede hacer por sí mismo, ¿vale? Es mucho más sencillo. Simplemente necesitas ser un poquito disciplinado, saber lo que quieres hacer, saber que tienes que ser paciente e ir paso a paso y se puede hacer. Muy bien. Por último, haríamos una prevención de recaídas. Este esquema de prevención de recaídas yo lo uso también en otros tratamientos. Y bueno, lo que haríamos sería identificar los posibles detonantes de una recaída. Un detonante sería, por ejemplo, si yo acabo de superar una fobia a las arañas y me encuentro una araña así de gorda en mi balcón, ¿no? Bueno, ya entro en pánico y a partir de ahí, bueno, pues ¿qué señales indicarían que estoy de hecho en una recaída? Pues, por ejemplo, si vuelvo a limpiar de forma obsesiva mi casa, a mover los muebles buscando posibles arañas que hayan entrado en mi casa, ¿no? O si, bueno, yo qué sé, cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? Entonces, yo le propongo al paciente lo siguiente. ¿Qué detonantes te podrías encontrar? ¿Qué señales te indicarían que hay una recaída? ¿Vale? Y esto lo tiene que escribir él, ¿vale? Para hacerse consciente de qué problemas se puede encontrar en el futuro, ¿vale? Y después prepara una estrategia para gestionar la recaída, ¿vale? Entonces, siempre le propongo en la última sesión una tarea, ¿vale? Pues imagínate que encuentras una araña muy grande en tu balcón y a partir de aquí empiezas a hacer limpiezas, ¿vale? Continuadas, a mover los muebles a ver si hay arañas, etc. Evitar zonas donde hay arañas y tal. Vale, y ya te has dado cuenta cómo podrías reconducir esta situación para evitar una recaída, para evitar que una fobia a las arañas de nuevo vuelva, ¿vale?, a tomar el control de tu vida, ¿de acuerdo? Y tú vuelvas a ser una persona menos funcional, ¿vale?, con malestar en varias áreas de tu vida. Bien, pues esto sería lo que haríamos con la prevención de recaídas. Bueno, una fobia específica es un trastorno mental concreto, ¿vale? En el que se padece miedo, ¿vale? Miedo y ansiedad. Hay otras, o sea, no tienes por qué tener un trastorno mental para sufrir miedo o ansiedad por cosas injustificadas, ¿vale? Y es posible que estés queriendo superar una de estas miedos irracionales. Bien, puedes ir al terapeuta, puedes ir a un psicólogo que te ayude y puedes también intentarlo por ti mismo con este método, ¿vale? Luego hay otros métodos, este es el tratamiento de terapia cognitivo-conductual, pero hay otras terapias que también funcionan, como el MDR, ¿vale? Y también, pues, se pueden afrontar, al final se trata de afrontar tu miedo, ¿vale? Entonces, si no puedes afrontar la situación que más miedo te da, puedes afrontarla, una que te dé un poquito menos de miedo, ¿vale? Puedes afrontar tus miedos escribiendo sobre ellos, dibujando, con tu imaginación, etcétera. Hay muchas maneras de afrontar los miedos. Un vídeo que voy a grabar próximamente, dentro de poco, es sobre un caso concreto de amaxofobia, que es el miedo a conducir. E intentaré hacer otro vídeo con casos de cómo superar
cómo superar el miedo, ¿vale? Con ejemplos de formas distintas, de herramientas que puedes utilizar para superar, para vencer tus miedos, ¿vale? Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Yo soy Maite Naranjo, psicóloga. Os dejo mi página web. En la sección de psicoeducación hay mucho material por escrito. Y aquí tenéis mi canal de YouTube, que es de nueva creación, donde estarán estos vídeos y otros parecidos. Pues nada, que tengáis buena semana. Chao, chao.